Buenas noches mi estimado campista, hoy les traigo una historia que encontré buscando en el bosque, es bastante larga, espero que lo oigas mientras estás en la fogata y comiendo. Bueno, me despido mientras escuchas la historia. Capítulo 20. Shouta no cree que la paternidad sea para él. Calificar exámenes nunca fue una actividad emocionante, pero era un mal necesario como profesor. Shouta intentaba revisarlos lo más rápido posible, pero por desgracia, algunos alumnos este año tenían una letra tan mala que Shouta los tiraba y les daba un 0 por ser ilegibles. Pero iba a calificarlos por ello, ya que cada hoja le tomaba unos minutos extra. Shouta intentaba respetar el tiempo de los alumnos, así que ellos también deberían aprender a respetarlo. Shouta debería empezar a prepararles la cena a él e Izuku pronto. Hisashi, tras reunirse con Inko temprano esa mañana, había salido a patrullar y luego iba a la radio a grabar algo. Normalmente, en días largos como este, comía en un restaurante, ya que no llegaría a casa hasta bastante tarde. El chico definitivamente se había dormido durante el almuerzo después de hablar por primera vez en poco menos de 3 días. Shouta no estaba seguro de si ya estaba despierto, pero no había salido de su habitación y pensó que el chico podría necesitar algo de espacio después de ver a su madre y sufrir una crisis nerviosa. Si hubiera sido Shouta, probablemente necesitaría una semana entera de espacio para lidiar con todo. Y eso sin contar el desastre que fue el día de su boda, con Keigo desmayándose y Izuku enterándose de lo de su madre, todo ello mientras estaba inconsciente quién sabe cuánto tiempo bajo una tormenta invernal. Al recordarlo, Shouta sintió ganas de patearse. Claro que Izuku no lo sabía. Nunca se habían sentado con el chico para explicarle nada por temor a que el estrés lo empeorara. Eso les había salido mal. Espectacularmente. Probablemente Izuku también tenía un montón de ideas erróneas extrañas que debían abordarse. Shouta no sabía cómo hacerlo. No se le daba bien este tipo de cosas. Ni siquiera sabía por dónde empezar. Pensó que más tarde esa noche, cuando Hisashi volviera a casa, podrían trabajar juntos para crear un plan. Con suerte, entre los dos podrían encontrar la manera de hablar con él para evitar que el chico volviera a caer en otro largo episodio catatónico. Shouta ya se sentía como un pésimo guardián, y no sabía cómo podría vivir consigo mismo si lo volvía a hacer. Al menos su idea de que Izuku hiciera una videollamada con Inko no le había salido del todo mal. Aún no estaba seguro de si había sido lo mejor para el niño, pero Shouta no soportaba verlo, normalmente animado, actuar como un zombie. Era aterrador ver sus ojos apagados mientras tomaba bocados de sopa, o la expresión vacía al sujetar con desdén una de las plumas recién limpiadas de Keigo. Shouta necesitaba hacer algo para que el chico se sintiera seguro, y sabía que no lo lograría. Hisashi, quizá, pero él no. Shouta asustaba a Izuku la mitad del tiempo y no tenía ni idea de qué estaba haciendo mal. Por primera vez en su vida, se arrepintió de su habilidad para ser intimidante por naturaleza, sobre todo con los niños. Le encantaba ver a sus alumnos retorcerse, pero ver los mismos gestos nerviosos en Izuku le dejaba un mal sabor de boca. Hisashi no dejaba de repetirle que el chico se ponía nervioso con todo el mundo, pero estaba bastante seguro de que era él quien más le ponía los nervios. Levantó la vista del sofá donde había estado calificando y estiró el cuello para ver el pasillo. Desde allí, solo se veía una rendija de la puerta de Izuku. Seguía cerrada. Shouta suspiró y se levantó. Se retorció, con la espalda resonando como un saco de piedras de río chocando. Sonrió, imaginando la mueca de horror de Hisashi por el ruido mientras caminaba hacia la cocina. Sacó una olla y la puso al fuego. Shouta decidió preparar curry, sabiendo que tenían pasta junto con las patatas y otras verduras. Enjuagó las verduras, las cortó en dados y poco a poco empezó a añadirlas a la olla. Primero la cebolla y el ajo en un poco de aceite. Luego las patatas, las zanahorias, los guisantes y el repollo. Nunca recordaba si la pasta se añadía antes o después de que las verduras estuvieran casi blandas, así que la echaba justo en medio, cuando nada estaba totalmente duro o totalmente blando. Nadie llamaría a Shouta un genio culinario, pero su comida era, normalmente decentemente comestible. La mayor parte del tiempo. Bueno, quizá el 40% del tiempo, pero se acercaba al 50% con cada intento. Shouta puso la olla a fuego lento y se movió para poner en marcha la arrocera. Estaba enjuagando el arroz cuando se abrió una puerta. Se animó y se giró para ver quién era. ¡Wai, Sho! ¡Qué escena tan rara! Nemuri entró en la cocina con paso tranquilo y se apoyó pesadamente en la isla, con la barbilla apoyada en los dedos entrelazados.
No sabía que cocinabas con la cantidad de esos horribles paquetes de gelatina que comes. Shouta suspiró, volviendo a concentrarse en la comida. Había esperado que la puerta fuera Izuku saliendo por fin, pero no. Era el otro héroe desterrado al dormitorio por seguridad. El otro héroe tan molesto que, tras tan solo unos días, lo estaba poniendo de los nervios. No lo malinterpreten, amaba a Nemuri, pero tener acceso ilimitado a él era demasiado tentador para ella y no dejaba de molestarlo. ¿Qué? ¿No vas a responder? Me siento herida, Shouta. Pudo oír el puchero en su voz mientras terminaba de preparar el arroz y presionaba los botones para empezar a cocinarlo. Responderé cuando digas algo que merezca una respuesta. Regresó al curry para revolverlo. Ay, ya veo. Nemuri se levantó, tomó una taza y la llenó de agua. Entonces, ¿esto es una comida para compartir con la pequeña Moi? ¿O me van a echar a los lobos? Podrás tener un poco cuando esté listo. Miró la olla con el ceño fruncido. Las patatas estaban blandas, pero las zanahorias seguían duras como piedras. Quizás se había equivocado de plato otra vez. Normalmente, solo se la comería con los trozos más duros, pero quería que le sentara bien a Izuku. Quizás debería haber hecho algo más sencillo, como ramen instantáneo y simplemente añadirle huevo y verduras. Bueno, ya era demasiado tarde. Ojalá el chico pudiera perdonar un curry de dudosa calidad. La próxima vez se aseguraría de seguir la receta al pie de la letra. Vale, gracias. Se dejó caer para apoyar la mejilla en la isla, mirando el vaso de agua mientras lo giraba lentamente junto a su cabeza. Estoy súper cansada. Cometí el error de dar todos los ensayos de historia del arte a la vez, y leer todos sus pésimos ensayos me está volviendo loca poco a poco. Siento mucho su pérdida, murmuró Shouta mientras removía el curry, rezando en silencio para que las zanahorias se ablandaran por arte de magia. No funcionó. Te lo agradezco. Ser profesor a veces es más agotador que ser héroe. Esa ha sido mi experiencia, dijo Shouta, sonriendo con sorna a Nemuri. ¿Por qué crees que he expulsado a tantos estudiantes? Me hace la vida un poco más fácil. De hecho, he visto cuánto papeleo necesitas para hacer tu ridículo plan de que tengan una muerte segura. No hay forma de que te facilite la vida. Eres un sádico y te gusta ver a los niños enloquecer. Shouta se encogió. No se equivocaba, pero solo podía imaginar cómo Izuku alternaba entre esquivar el contacto visual y establecer un contacto visual agresivo con él. Cómo el chico se frotaba los pies, jugueteaba con las mantas en su regazo o se mordía los nudillos cuando Shouta estaba cerca. Cómo el chico lo había llamado monstruo mientras Shouta lo sacaba de la enfermería. Cómo Izuku se quedó inerte en sus brazos mientras Shouta le cubría los ojos. Shouta sabía, lógicamente, que Izuku pensaba que era un torturador del pasado, no él mismo, pero aún así lo atormentaba. Vale, eso salió mal. Te gusta cuando tus alumnos adolescentes malcriados se retuercen. Porque es bueno para ellos y también divertidísimo. La mano de Nemuri agarró el hombro de Shouta. Se negaba a levantar la vista del curry que removía. Las zanahorias seguían pareciendo demasiado duras. Ni siquiera podía hacerlo bien. Está bien. Tenías razón la primera vez. A través de unas pocas paredes se veía la prueba de que era bueno asustando a los niños. Shouta esperaba encontrar la manera de dejar de hacer lo que fuera que le hacía daño a Izuku ahora que el niño estaba más lúcido. No, no lo era. La verdad es que no. Eres muy bueno con los niños y sabes qué necesitan antes que yo. A veces, incluso más rápido que Isashi Netsu. Por algo te dan los niños problemáticos cada año. Sí, es porque Netsu es un sádico y le gusta torturarme. Tienes toda la razón, pero lo que iba a decir es que te encargas de los niños problemáticos porque eres bueno con ellos. Mantienes la calma y tienes la asombrosa capacidad de hacer lo que necesitan. No creo que te des cuenta de cuánto adaptas tus métodos para adaptar todo a las clases individuales y a cada estudiante. Shouta apagó el fuego y metió la cuchara en la olla, quizá con más fuerza de la necesaria. Se giró y se apoyó en la encimera para mirar a Nemuri con una mirada cansada y apagada. Eso no es cierto. Soy un imbécil con todos mis alumnos por igual y la mayoría me tiene mucho miedo. Ah. Pero ahí es donde te equivocas. Lo señaló con el dedo y sonrió. Acabo de oír a un grupo de alumnos de tercero a los que enseñaste a hablar sin parar de cuánto desearían que Snipe fuera tan bueno como profesor. Dijeron que en el momento fue horrible, pero en retrospectiva vieron cuánto te importaba por cómo los impulsabas y motivabas. Dijeron que tenías una confianza inquebrantable en su potencial, incluso en los que expulsaste y luego reincorporaste.
Te llamaron un osito de peluche sumergido en hormigón, y que una vez que se rompió la fachada dura, pudieron ver lo blando que eres en realidad. Shouta estaba bastante seguro de saber exactamente quiénes eran esos grupos. Eran unos alborotadores que le habían dado un año de dolor de cabeza. Eran buenos chicos, pero no podían evitar sus travesuras de adolescente. Entregaban las tareas escritas con crayón negro o azul, ya que el programa de estudios decía que esos eran los únicos colores que aceptaba, ignorando que claramente se refería a bolígrafos. Sus supermovimientos tenían nombres de memes estúpidos que Shouta tenía que fingir que no tenía que buscar para ver si eran alguna insinuación nueva y no eran apropiados para la mayoría de las tareas de héroe. Durante un semestre, el grupo cambió sus disfraces de héroe para que fueran idénticos al suyo, alegando que lo hacían por utilidad. Pero en realidad, era claramente para divertirse, ya que se reían entre dientes durante los descansos para beber agua, se encorvaban y lo imitaban en silencio durante la clase, siempre lo suficientemente lejos de él como para que Shouta estuviera bastante seguro de que creían que estaba fuera de su alcance. Nunca fueron inherentemente irrespetuosos en sus extrañas actuaciones, así que nunca los regañó. En el fondo, una parte de Shouta se sentía honrada, ya que solían darse charlas de ánimo y motivar al grupito raro a dar lo mejor de sí. Nunca hacían nada que fuera en contra de las reglas, simplemente traspasaban los límites, como suelen hacer los adolescentes. Sin embargo, ese grupo era raro, y nunca pareció tenerle tanto miedo desde el primer día. Estaba emocionado y triste al mismo tiempo al verlos partir al final del curso escolar. Dicho esto, Shouta no creía que los marginados debieran hablar por la mayoría. Probablemente ese grupo de adolescentes raros le habría hecho lo mismo hablado a Ectoplasma, solo que él era su tutor. Shouta no podía ser blando, y los estudiantes sabían que era un profesor sensato y actuaban en consecuencia. Y los expulsó por obligación, no porque le importara, sino porque no le importaba. Bueno, me rindo. Eres un maestro demonio horrible, terrible, y nadie sabe por qué te tienen en nómina. Justo como pareces creer, resopló, poniendo los ojos en blanco. Shouta sabía que bromeaba, pero escuchar las mismas cosas que su mente le decía a menudo de boca de su amigo no lo hacía sentir muy bien. Pero sabía que Nemuri casi no tenía paciencia para sus espirales de perdición, como las llamaba Isashi. Honestamente, Shouta tenía menos paciencia con ellas de lo que Isashi parecía tener. No se lo merecía en absoluto, pero agradecía que ahora fuera su esposo, a pesar de la evidente diferencia de calidad entre ambos. Nemuri se levantó y estiró los brazos por encima de la cabeza con un suave gruñido. Voy a cambiarme y quizás a acostarme un rato en mi habitación. Avísame cuando termine de cenar. Disfruta de tu mal humor autodespreciativo. Ella se fue, meneando los dedos hacia él. Shouta suspiró. Debería ser mejor amigo para ella, pero últimamente eso parecía demasiado difícil. En realidad, todo le parecía demasiado difícil a Shouta en los últimos días, lo cual no era buena señal. Probablemente debería hablar con Isashi al respecto, pero estaba muy ocupado y Shouta no quería ser una carga más para su esposo. Isashi ya tenía demasiado que hacer. Shouta no necesitaba añadirle una gran ración de sus tonterías al caos de la infección de Keigo y su estatus de villano, ni a la espesa y desordenada lasaña de los innumerables problemas de Izuku. Sin embargo, hablaría con Isashi si continuaba. Pero Shouta realmente esperaba que con un poco menos de estrés proveniente de su interminable preocupación por Izuku, todo se volviera un poco más fácil. Shouta con gusto aceptaría un 1% más de calma. En este punto, también aceptaría que las zanahorias se ablandaran. Pero eso parecía pedirle demasiado al universo. La olla arrocera sonó. Shouta suspiró, incorporándose con dificultad de donde había estado apoyado pesadamente en la encimera. Sirvió el arroz y el curry en 3 tazones, dejándolos en la isla de la cocina. Pensó en llevar los tazones a la habitación de Izuku y comer allí, pero decidió preguntarle dónde quería comer el chico. Si Izuku quería comer fuera de su habitación, tener las manos libres sería lo más fácil. De camino a la habitación de Izuku, llamó a la puerta de Nemuri. La comida está lista. Está en la encimera. Las zanahorias aún están un poco duras, solo una advertencia. La puerta se abrió y apareció una Nemuri de aspecto cansado, con un pijama mullido con gatos y un sujetador deportivo. Le sonrió a Shouta. Gracias, los mendigos no saben elegir. Creo que sobreviviré con unas zanahorias duras. Bueno, odiaría que murieras. Pai le dio una palmadita en la mejilla al pasar junto a él. En el fondo, sabía que te importaba. Puso los ojos en blanco antes de girarse para ir a la puerta de Izuku.
Shouta tocó muy despacio por si acaso el niño seguía durmiendo. Ni Hisashi ni él mismo podían determinar si Izuku había estado durmiendo al cerrar los ojos, así que si no había dormido en 2 días y medio, entonces tomarse el día entero para dormir tendría sentido. Escuchó el interior de la habitación y no oyó ningún movimiento. Izuku volvió a llamar. ¿Estás despierto? Seguía sin oírse ningún sonido. Shouta sintió una punzada de ansiedad en la espalda. Su mano agarró con fuerza el pomo, listo para abrir, antes de detenerse. No quería invadir el espacio personal de Izuku, pero, al mismo tiempo, si había vuelto a su profunda disociación, probablemente ni siquiera se había dado cuenta de que Shouta preguntaba por él. Lentamente, Shouta giró el pomo y entreabrió la puerta, asomando la cabeza a la habitación oscura. Bajo la tenue luz que entraba por la ventana y la puerta entreabierta, Shouta vio a Izuku tambaleándose en medio de la habitación. La silla del escritorio estaba frente a él y la usaba como andador, agarrándose firmemente al respaldo. Shouta extendió la mano para encender el interruptor. La luz se encendió y Shouta sintió un vuelco en el corazón. Izuku parecía destrozado. Entrecerró los ojos para protegerse de la luz. Tenía los ojos hinchados, las mejillas húmedas y la nariz goteaba de tanto llorar. Una arruga de dolor le marcaba el entrecejo. Tenía los dedos blancos de tanto agarrarse al respaldo de la silla. Bajó la vista para mirar los pies en pantuflas de Shouta, pero se desviaron rápidamente hacia la esquina de la habitación. Shouta siguió la mirada solo para ver una extraña mezcla de lápices rotos, papeles doblados con fuerza, una regla fragmentada y un sacapuntas desarmado. Todo estaba alrededor del respiradero incrustado en la pared cerca del suelo. Lo cual, era raro, pero no merecía este nivel de pánico. A Shouta le faltaba algo. Al darse cuenta de que Shouta miraba hacia la esquina de la habitación, el rostro de Izuku palideció como un fantasma al ser invadido por el pánico. Respiró con dificultad y el chico contuvo la tos. Shouta dio unos pasos hacia adelante, solo para que Izuku soltara un gemido y se estremeciera. Shouta se quedó paralizado, sin saber qué estaba haciendo mal para provocar al chico. Izuku empezó a retorcerse, mirando a cualquier parte de la habitación menos a Shouta. Encogiéndose, Shouta intentó acercarse un poco más al chico sin asustarlo. «Oye, niño, ¿está bien? ¿Qué te tiene tan molesto?» Izuku, respirando con dificultad, miró a Shouta con confusión antes de retroceder un paso de la silla. Shouta vio cómo su pierna lesionada se doblaba bajo el peso del niño, pero estaba lo suficientemente lejos como para que no pudiera hacer nada para detenerlo. Izuku cayó al suelo y dejó escapar un jadeo de dolor que le desgarró el pecho. Quiso ayudar, pero no pudo. Solo pudo observar cómo Izuku se encogía en posición fetal en el suelo. «Izuku, ¿qué necesitas que haga? ¿Necesitas que hable contigo? ¿O necesitas que me vaya?» Shouta sabía que Hisashi prefería simplemente escuchar divagaciones interminables como algo que le ayudara a calmarse. A él personalmente le gustaba tener un momento para sobrellevar los ataques de pánico. Pero Izuku no era ninguno de los dos, y tal vez quisiera algo más. Recordando la conversación que Izuku tuvo con su madre, se le ocurrió una idea. ¿O necesitas un abrazo? El niño cerró los ojos con fuerza, sacudiendo la cabeza con fuerza mientras se retorcía un poco en el suelo. Tenía la pierna sana cruzada sobre la mala y las manos presionadas contra la ingle. Parecía como si estuviera haciendo una especie de baile infantil en el suelo. Shouta se quedó paralizado, quizá fuera eso. ¿Necesitas el baño? Izuku prácticamente sollozó de alivio al asentir. Shouta se apresuró a agarrar al niño, pero Izuku retrocedió. Lentamente, Shouta lo intentó de nuevo e Izuku siguió reaccionando negativamente, pero con menos dramatismo. El niño se retorció en sus brazos al levantarse. Había una falla grave en la comunicación si el niño estaba tan nervioso por ir al baño. La silla de ruedas seguía junto a su cama y podría haberse ido en cualquier momento, pero no lo hizo. Fuera lo que fuese, necesitaba atención inmediata. ¿Por qué no fuiste al baño, Izuku? Shouta usó su pie para abrir completamente la puerta medio cerrada. Izuku miró a Shouta como si hubiera dicho que el cielo era color borgoña y que la luna estaba hecha de pozos de café blanqueados. La voz de Izuku era grave y tranquila, probablemente dolorosa entre el llanto, el dolor de garganta y la inactividad de unos días. La puerta estaba cerrada. La puerta no está cerrada. ¿Qué? Izuku parecía sorprendido. Casi como si no lo hubiera comprobado. ¿De verdad esperaba estar encerrado en la habitación? Eso hizo que algo espeso gorgoteara y se retorciera en lo más profundo del estómago de Shouta. La habían cagado.
La había cagado. Puedes salir de tu habitación cuando quieras. Si necesitas algo o simplemente quieres. Shouta movió a Izuku para abrir la puerta del baño. El chico parecía tan confundido y desconcertado por sus palabras. Obviamente, la comisión lo había encerrado durante horas tantas veces que no solo se resignaba, sino que le desconcertaba que ya no fuera la norma. Dios, eso lo ponía enfermo. Shouta le explicaría más en cuanto Izuku pudiera hacer sus necesidades. Pero ¿no es esa una de las reglas? Su voz se quebró y desencadenó un violento ataque de tos. Shouta olió el olor a orina antes de sentir que su camisa y mangas empezaban a humedecerse y gotear. Fue a tranquilizar a Izuku, pues el chico probablemente se sentiría avergonzado, pero este se soltó de sus brazos y se estrelló contra el suelo de baldosas junto a los retretes cerrados. Empezó a gatear hacia atrás apoyándose en las palmas de las manos, arrastrando los pies. Izuku parecía aterrorizado y, para sorpresa de Shouta, se había perdido algunos de los susurros que el chico murmuraba. Se concentró en ellos mientras se agachaba de nuevo, ignorando cómo la tela húmeda y maloliente de su camisa se le pegaba al estómago y los brazos. Lo siento, lo siento. No me hagas daño. Por favor, no. Las palabras le parecieron un puñetazo bajo a Shouta. Nunca le habría hecho daño a Izuku. Y menos por algo así. Fue un accidente, simple y llanamente. Pero la comisión estaba llena de monstruos enfermos que probablemente no tendrían reparos en castigar a un niño por algo así. Shouta abrió la boca, pero los murmullos de pánico de Izuku le succionaron el aire de la habitación. Seré bueno, señor Watanabe, por favor, lo siento. Lo limpiaré. Lo siento muchísimo. Por favor, no me haga daño. Shouta no sabía qué hacer. Izuku se creía ese cabrón. Shouta se horrorizó al ver que, una vez más, los flashbacks de Izuku lo convertían en el monstruo de sus pesadillas. Intentó luchar mentalmente contra la voz susurrante que le decía que el chico tenía razón. Solo lo consiguió a medias, pero el chico necesitaba asearse y Shouta necesitaba comportarse como un adulto. No podía derrumbarse. Tan despacio como pudo, Shouta se deslizó torpemente por el suelo, agachado, para estar junto a Izuku, que ahora estaba apoyado en una de las puertas cerradas del cubículo. Era evidente que Izuku no era plenamente consciente de lo que estaba pasando. Sus pequeñas manos estaban apretadas en su camisa, temblando ligeramente. Su pierna sana estaba doblada, con la rodilla presionada contra el pecho. Su pierna mala se extendía frente a él, la escayola de plástico repiqueteando contra el azulejo mientras Izuku temblaba. Shouta extendió la mano sabiendo que cualquier toque podría ser una bomba escondida bajo la piel de Izuku, lista para ser detonada. Izuku ya estaba enfermo, no necesitaba sentarse con ropa sucia como un bebé desatendido también. Si solo fuera un flashback, Shouta dejaría que el niño lo superara. Pero realmente no podían permitirse que el niño contrajera una infección urinaria además de todo lo demás que estaba lidiando, o en algún momento el niño estaría aplastado por todos los problemas de salud. Shouta sabía que necesitaba intervenir. Sin embargo, la certeza de que, sin importar dónde lo agarrara, probablemente empeoraría toda la situación lo hizo detenerse. Maldiciendo mentalmente, Shouta apretó los puños a los costados mientras observaba con la mirada perdida al chico presa del pánico frente a él. ¿Qué demonios le pasaba? ¿Qué había pasado con todo ese entrenamiento de héroe para intervenir incluso cuando las cosas eran aterradoras? ¿Cuándo se convirtió Shouta en un hombre de inacción, en lugar de acción? Era alguien que se lanzaba de cabeza a solucionar los problemas. El problema era que Izuku estaba sucio y necesitaba que lo limpiaran. La solución era extender la mano y limpiarlo. Era lógico, incluso simple. Pero algo en Shouta gritaba y le desgarraba las entrañas ante la idea. Sus dedos crujieron al soltar las manos de los puños apretados. Las manos de Shouta se extendieron temblorosas y se deslizaron hasta posarse, ligeras como plumas, alrededor de las muñecas de Izuku. El chico se incorporó de golpe, mirando justo por encima de la cabeza de Shouta. Izuku abrió la boca y dejó escapar un grito largo y estremecedor. Shouta la había cagado. Otra vez. Siempre. Soltó a Izuku y retrocedió a gatas, observando cómo Izuku se golpeaba la cabeza contra la puerta del cubículo una y otra vez. Ahí se fue su esperanza de mejorar la salud de Izuku. Shouta sintió que las lágrimas inundaban sus ojos secos. No podía hacer esto. No podía entender qué necesitaba el chico. A la mier, con lo que dijo Nemuri, era horrible en este tipo de cosas. ¿Cómo pudo ser tan estúpido como para pensar que podría ser un verdadero punto de estabilidad para el chico? A Izuku le gustaban Keigo y Sashi, dos héroes extrovertidos y carismáticos.
Incluso con todos los problemas de Keigo, estaba claro que le importaba. Ambos eran una plataforma de aterrizaje suave para que Izuku descansara. Shouta, con su personalidad antisocial y torpe y su extraña habilidad para provocar al chico, era más bien un pozo sin fin. El chico podría caer y seguir cayendo en las profundidades y solo encontrar oscuridad y pánico. Para siempre. Pensó que podría ser un tutor. Tal vez, incluso un padre algún día, pero no estaba hecho para eso. Mejor saberlo ahora antes de que se encariñara con la idea. Shouta pensó que era estúpido pensar que alguna vez podría hacerlo. No tuvo un verdadero ejemplo de padre hasta los 18 años y se mudó con los Yamada. Y Shouta no se parecía en nada al señor Yamada y nunca podría serlo. Nunca podría ser lo que Izuku necesitaba. Shouta lo sintió caer en su propio pozo sin fin de desesperación cuando la puerta del baño se abrió de golpe. Nemuri entró corriendo, deslizándose en calcetines por el suelo de baldosas. Rápidamente observó la escena de Izuku revolviéndose, pero ya no gritando, y Shouta congelado al otro lado del baño. Señaló a Shouta. Informe, Eraseread. Gritó. Él se enderezó y presentó su informe conciso de la situación. Izuku no sabía que tenía permitido ir al baño. Mientras lo llevaba al baño, se ensució. Se soltó de mis brazos y empezó a tener un flashback. Shouta tragó saliva y miró hacia un rincón de la habitación. Intentó no estremecerse ante cada golpe sordo que Izuku daba con la cabeza o los puños contra la puerta. Intenté agarrarle las muñecas para llevarlo a la bañera y limpiarlo, pero gritó. ¿Algo más digno de mención? Cree que soy Watanabe. Escupió el nombre. Y Nemuri miró a Shouta con los ojos llenos de lástima. No quería su lástima, quería acurrucarse y dormir 1000 años. O llorar en el hombro de Isashi. No era exigente. Nemuri señaló la puerta mientras se agachaba. Bueno, voy a entrar. Ve a la quinta, o a la 15, solo intenta tranquilizarte. Si te necesito, iré a buscarte, ¿de acuerdo? Shouta asintió con fuerza y se dirigió a la puerta. Se agarró a ella al ver cómo Nemuri se escabullía hacia Izuku sin que éste retrocediera. Le sujetó la cabeza con una mano para evitar que se golpeara la cabeza contra la puerta. Susurró algo que se perdió entre el zumbido en los oídos de Shouta. Izuku se desplomó sobre ella con lágrimas dramáticas. Ella lo abrazó, meciéndolos a ambos. Salió del baño y entró en la habitación de él y Isashi. Se arrancó la camisa llena de orina y la arrojó al otro lado de la habitación. Golpeó contra la pared del fondo, uniéndose al montón de ropa tirada que se había acumulado, ya que la ropa limpia estaba en el cesto. Shouta golpeó la espalda contra la puerta y se desplomó en el suelo. Se pasó los dedos por el cuero cabelludo, alborotándose el pelo. Gruñó y golpeó el marco de la puerta con el puño. Le dolió el canto de la mano. Dejó caer la cabeza pesadamente contra la puerta y dejó escapar un suspiro tembloroso. Shouta se desplomó hacia adelante, apoyando la cabeza en las rodillas. Respiró hondo. El olor a orina rancia le inundó la nariz. Contuvo la respiración antes de exhalar lentamente. Shouta lo repitió una y otra vez. Intentando calmarse. Estaba dejando que la ira se disipara, dejando solo el dolor crudo que se escondía debajo. ¿Por qué? ¿Por qué no podía hacer lo que Nemuri hacía sin esfuerzo? ¿Por qué era incapaz de darle a Izuku un mínimo de consuelo? ¿Por qué el universo no podía darle un respiro al chico? Solo por un día. Solo quería que Izuku tuviera un día completo, ¿era demasiado pedir? Siempre estaría agradecido de que Izuku pudiera encontrar consuelo en Inko, Keigo, Isashi, Nemuri e incluso, aparentemente, en Recovery Girl. Necesitaba a toda la gente posible de su lado. Sin embargo, eso no impedía que le doliera saber que, por mucho que Shouta lo deseara, parecía que Izuku simplemente, no lo quería a su lado. O, siendo más realistas, era por razones de respuesta al trauma. Era ilógico obligar a alguien que había sido mordido por un perro y ahora le tenía miedo a vivir con un perro grande y aterrador. Shouta se levantó y se secó las lágrimas que se le acumulaban en la cara. Era el perro grande y aterrador de Izuku. No tenía sentido imponerle a Izuku más tiempo del necesario. Tenía que dar un paso atrás, dejar que Isashi tomara la iniciativa. Shouta parecía tener buena relación con Keigo, tal vez podrían dividir y conquistar con los niños, ayudarlos individualmente. La idea lo destrozó. Le gustaba Izuku, pero por su propio bien se mantendría alejado. Shouta se dirigió a su mesita de noche y abrió el cajón. Debajo de unos bolígrafos y una libreta, sacó un paquete de cigarrillos casi lleno y un encendedor. Se los había confiscado a un estudiante de tercer año hacía unos días y no se atrevía a tirarlos.
Nunca había planeado fumarlos, pero era por si acaso se le ponía demasiado difícil. Bueno, ahora sí que lo era. Shouta sabía que había estado haciendo un trabajo sorprendentemente bueno evitando fumar. Habían pasado casi 2 semanas. También sabía que era 100% seguro porque no quería arriesgarse a que Izuku se contagiara de humo de segunda mano y estaba atrapado en el campus. Así que no podía simplemente salir a comprar más. Pero si iba a mantenerse alejado del chico, Shouta bien podría aprovechar el alivio del estrés. Decidido, Shouta salió de su habitación y se dirigió al fregadero de la cocina. Se lavó la orina pegajosa de la piel. Oyó el sonido de la bañera corriendo desde la puerta abierta del baño. Shouta entró por la puerta principal, deteniéndose con la mano en el pomo y se giró para mirar al pasillo. El agua de la bañera se detuvo y suaves sonidos de chapoteos y palabras se extendieron por el pasillo. Izuku estaba riendo. Algo enorme se deslizó bajo el grueso hielo que envolvía las emociones de Shouta. Oyó el grueso hielo crujir y fracturarse. No quería saber qué era. No podía lidiar con ello. Lo aplastaría si lo intentaba. La puerta de Nemuri estaba entreabierta. Shouta salió y entró en su habitación. Se puso a gatas y rebuscó debajo de la cama. Sintió lo que buscaba y lo sacó. Sabía que era una mala idea por muchas razones, y su corazón se aceleró mientras las voces en su cerebro le gritaban que parara. Los susurros autodestructivos más insidiosos interrumpieron los gritos de que esto era lo que necesitaba hacer para sentirse realmente tranquilo. Para encerrar a la bestia que despertaba en él. Nemuri tenía a Izuku, se reían juntos. Estaría bien. Metió la mano en el bolsillo y aferró los cigarrillos. Con la otra mano, aferró el cuello de la botella de tequila. Salió del apartamento al frío gélido, ignorando cómo el viento le provocaba escalofríos en el torso aún descubierto. Al despertar, Shouta se sintió fatal. Tenía la boca tan seca que parecía que se le rompería y sangraría si se movía, sabía a cenicero y sentía los pulmones apretados. Abrir los ojos fue todo un reto, pues los tenía extra secos esa mañana y sentía los párpados como papel de lija rozando las córneas. La luz que entraba por la ventana le atravesaba los ojos como lanzas. Siseó de dolor, pero eso desencadenó un profundo latido en la cabeza, que se intensificó. Shouta gimió mientras se tapaba la cabeza con la manta, encogiéndose en posición fetal. Aunque quizás si se acurrucaba bien podría escapar de la resaca infernal. La puerta del dormitorio se abrió de golpe y el sonido de la voz de su marido sonó tan fuerte como el motor de un avión. Oh, bien, estás despierto. Isashi sonaba enojado. Shouta ni siquiera podía culparlo. Estaba enojado consigo mismo. Shouta se apretó aún más bajo la manta. Sí, no vamos a hacer eso. Necesitamos hablar. La cálida manta fue arrancada de Shouta, dejándolo expuesto a la luz cegadora y dolorosa del maldito sol. Se cubrió los ojos con una mano. Se oyó el ruido de una taza al caer sobre la mesita de noche. Una botellita golpeó el trasero de Shouta, rebotando y rodando por la cama. Te traje agua y un analgésico. Porque soy un marido que te quiere. Shouta se incorporó, sintiendo solo un odio a sí mismo que le supuraba en el pecho. Inmerecido por la bondad de los analgésicos, Shouta los ignoró y optó por el agua. Tosió antes de tomar un sorbo. Tómate las pastillas, masoquista. Sé que no quieres, pero necesito que estés en tu mejor momento ahora mismo. Con una mueca, Shouta rebuscó entre las arrugas de la sábana con las manos antes de encontrar el frasco. Sacó 2 pastillas y se las tragó en seco. Shouta se recostó para apoyar la espalda en la cabecera y se llevó las rodillas al pecho. No quería mirar a Isashi, para ver la indignación que se había ganado. En cambio, arrancó la sábana. ¿Cómo? Shouta agarró el agua y dio otro sorbo cuando se le quebró la voz. Tras beberse la mitad del vaso, murmuró su pregunta. ¿Cómo está Izuku? Isashi suspiró. Su voz sonó un poco menos entrecortada. Está haciendo lo mejor que podemos esperar con todo. Salió con Nema a dar un paseo por los jardines. Por cierto, está preocupado por ti. Le dije que tienes un fuerte dolor de cabeza, y estoy seguro de que es totalmente cierto. Quería hacerte panqueques para animarte. Una extraña mezcla de cálida felicidad efervescente y horrible autodesprecio se agitaba en Shouta. Izuku era demasiado bueno. Shouta ni siquiera podía empezar a criar a un niño tan encantador. Simplemente lo arruinaría. Lo contaminaría con cualquier contaminante que se acumulara en su alma. No merecía la bondad que el niño quería brindarle. Shouta era el monstruo que atormentaba sus pesadillas. El agudo pinchazo de unos dedos que le golpeaban la frente sacó a Shouta de su espiral interna de perdición.
Presta atención. No te desvanezcas en tu maldita espiral de perdición, estoy furioso contigo. Shouta levantó la vista y vio a Hisashi entre los largos mechones de su flequillo que le cubrían el rostro. Su marido llevaba un chándal cómodo y una camiseta enorme. Era evidente que se había saltado las clases, pues debían de ser al menos las 11:30, si no más del mediodía. O quizá era fin de semana. Shouta había perdido la noción de qué día era. El rostro de Hisashi era duro, la ira dibujaba profundas líneas en su rostro normalmente liso. Sin embargo, bajo la ira ardiente y ácida de sus ojos, se escondía una profunda preocupación. Podía controlar la ira, pero Shouta no merecía la preocupación, y verla tan clara en el rostro de su marido le quebró algo. Soltó un pequeño sollozo entrecortado antes de llevarse el dorso de un puño a la boca. Lo siento, susurró. Bien. Hisashi empezó a caminar de un lado a otro, agitando las manos como loco mientras hablaba. Intercalaba algunas señas para enfatizar. ¿Sabes lo aterrador que es llegar a casa y encontrar a Nemuri, sumido en el pánico, sin encontrar a mi marido? El marido que no contestaba las llamadas porque se había dejado el teléfono en el apartamento. El marido que se recluyó en un árbol, en el punto ciego de la cámara de Netsu, antes de beber tanto tequila robado que se desmayó sobre la gruesa rama. El marido que podría haber muerto de hipotermia por no llevar camiseta con temperaturas casi gélidas, o de asfixia por vomitar en un árbol, si no hubiéramos corrido por la parte correcta del bosque mirando hacia arriba. ¿Qué tan tonto puedes ser, Shouta? ¿Quieres morir? Lo siento. Hisashi le lanzó algo a Shouta. Agachándose para protegerse la cara, Shouta se preparó, pero algo ligero le golpeó las rodillas. Era la caja de cigarrillos, ahora vacía. Me da por el alcohol. Nemuri nos lo contó. Ni siquiera sé dónde ni cómo conseguiste esto, y las recaídas pasan, sí, pero qué manera de irse con una explosión, Sho. Menuda oferta de 2 por 1. ¿Puedes siquiera respirar? Con lo que olías a humo, seguro que tus pulmones no están de maravilla. ¿Vale la pena perder todo el progreso que has hecho? Me alegra que haya estado lloviendo de vez en cuando estos últimos días, porque con la cantidad de colillas sin deschifar que vi bajo el árbol, me sorprende que no hayas provocado un incendio. ¿En qué estabas pensando? Oh, espera. No lo estabas. Lo siento. Shouta quería implosionar en un agujero negro. Sería lo apropiado, pues lo absorbería todo hasta convertirlo en un enorme pozo de nada. Sabía que era una horrible idea marcharse así, pero lo hizo de todos modos. Y lo único que pudo hacer fue decir lo siento. ¡Qué excusa más patética! No quiero que te sientas mal, necesito que te mejores. Hisashi señaló el lastimoso bulto en el que se había convertido Shouta. No puedo hacer esto solo. No puedo. Estoy al límite de mis fuerzas. Y no voy a pasar por todo esto otra vez, Sho. Ya lo hice con todos ustedes antes, ¿recuerdan? No fue nada agradable, pero era un adulto que podía manejarlo. Keigo. Izuku. ¿De verdad que no pueden quedarse esperando a que uno de sus padres autoasignados salga a trompicones de un estupor ebrio? ¿Y si la comisión irrumpe en la OA e intenta llevarse a Izuku y tú estás completamente borracho? Puf. Adiós, cariño. Lo sé, Hisashi. ¿En serio? ¿En serio? Porque recuerdo que te quejabas de que tu padre hacía lo mismo durante toda la prepa. Es como si no hubieras aprendido nada de su mal ejemplo. No me parezco en nada a mi padre. Una chispa de ira se encendió en Shouta. No lo sé, Sho. Hisashi miró a Shouta con desprecio. Tal vez de tal palo tal astilla. La rabia se desbordó en Shouta y saltó de la cama para encararse con Hisashi. Hisashi pareció un poco sorprendido al dar un paso atrás. Ni siquiera estando completamente jodido les pegaría a los niños. Que quede claro, no soy mi padre. La cagué, ¿vale? Lo sé. Me odio lo suficiente por nosotros dos. No va a volver a pasar, y si pasa, divorciaos de mí y llevaos a los niños. Me mudaré. No quiero ser un peligro para ellos ni para ti. Ya no los merezco a ninguno de vosotros y si la cago de nuevo, se acabó. No hay terceras oportunidades. Shouta. Hisashi dio un paso al frente en silencio, con voz suave. Shouta lo interrumpió. Quizás debería irme de todas formas, sería lo mejor para todos. Izuku me tiene miedo. Keigo, incluso después de imprimarse en mí, no confía lo suficiente en mí como para decirme cuando se está muriendo, y luego estás tú. Hisashi, eres mucho mejor que yo en todos los sentidos, hasta el punto de que me duele físicamente pensarlo. Me confunde y tengo que luchar a diario para merecer siquiera un poquito de tu amor. La pelea se desvaneció, dejando a Shouta con una sensación de vacío.
Se dejó caer de espaldas en la cama y se acurrucó de lado. Su voz salió monótona y apagada, una gran diferencia con los gritos llenos de emoción. No te preocupes, lo haré mejor. Tengo que hacerlo. Pero por si sirve de algo, lo siento. Hisashi suspiró antes de caer de espaldas en la cama junto a Shouta. Ambos rebotaron un poco antes de que Hisashi rodara de lado, con una mano apoyada en el brazo de Shouta, y con el pulgar acarició su bíceps con un arco reconfortante. Yo también lo siento. Estaba muy preocupada, Sho. No solo por ti, sino que me desquité contigo. Lo cual no es justo. No creo que te parezcas en nada a tu padre, y sé que jamás lastimarías a ninguno de los niños. Prácticamente te doblas como un pretzel solo para darles un poco más de consuelo. No debería haber dicho nada de eso. Shouta se encogió de hombros. Está bien. En realidad no lo es. Bueno, Shouta se adelantó y rodeó a Hisashi con sus brazos. Te perdono. Hisashi dejó escapar un suspiro entrecortado justo en el cuello de Shouta. Yo también te perdono, pero en serio. No lo vuelvas a hacer. No creo que puedas sobrevivir a que te descontroles como la última vez. Otra vez no. No sin la ayuda de mis padres y con 2 niños muy traumatizados en el viaje. Sería demasiado. Tiraré lo que quede de la botella y hablaré con Nem sobre la necesidad de mantenerla fuera del dormitorio. No te preocupes. Hisashi agitó la mano, como si estuviera restándole importancia a las fechorías de Shouta. A Shouta le molestaba, tenía que rendir cuentas. No, debería habérselo dicho hace años. Quizás insistiría menos en llevarme a bares para emborracharme como siempre si supiera que tengo problemas para controlar la bebida. Me refería a vaciar la botella. Hisashi echó la cabeza hacia atrás para mirar nerviosamente al techo. ¿Podría haberla terminado después de que te llevamos de vuelta al dormitorio? Al ver la expresión de dolor y la palidez de su marido, Shouta sintió que una sonrisa se dibujaba en sus labios. ¿Tú también tienes resaca? Pero solo un poco. Hisashi asintió antes de frotarse la frente. No me había dado cuenta de lo baja que estaba mi tolerancia. Llevar casi 5 años sin beber me ha convertido en un peso ligero. Shouta soltó una carcajada mientras rodaba boca arriba. Wow, los dos somos un desastre. La llegada repentina de la paternidad con hijos problemáticos y extremadamente estresantes puede tener ese efecto en las personas. Sí, creo que somos demasiado jóvenes para tener un hijo de 11 años. Y mucho menos uno de 19. Si fueran nuestros biológicamente, entonces lo habríamos sido. Hisashi rodó boca arriba y extendió un dedo para hacer cálculos mentales en el aire como si fuera una pizarra blanca. 16 cuando teníamos a Izuku y 8 con Keigo. Odio eso. Hisashi se cubrió los ojos con el brazo, con la mano casi abofeteando la cara de Shouta. Sí, no son muy buenas matemáticas. ¿Deberíamos dejar de ponerle apodos infantiles? Siempre supe que no era mucho menor que nosotros, pero por otro lado, es un bebé. Nem se salió con la suya llamándome bebé Shochan, siendo solo un año mayor que yo, hasta que tuve 22, creo que puedo llamar a Keigo un niño. ¿Crees que le importa? ¿En serio? Creo que le gusta un poco como no pares, me estás avergonzando, pero se deleita muchísimo. Por lo que me ha contado, nunca antes había tenido a nadie que quisiera cuidarlo. Así que, mientras no menospreciemos su auténtica habilidad, dudo que sea un problema. Pero si te preocupa, cuando despierte podemos preguntarle. Bien dicho. Hisashi asintió distraídamente. Tras unos instantes, se giró para encarar a Shouta. ¿Hay algo más que debamos discutir, quizás con menos gritos e insultos esta vez? Izuku no sabía que le permitían salir de su habitación para ir al baño. ¿Qué? La peculiaridad de Hisashi tenía un tono cortante que amplificaba su voz hasta hacer vibrar las paredes. Le dirigió a Shouta una mirada de disculpa. No creo que debamos dejar su puerta completamente cerrada. Puede cerrarla si quiere, pero creo que como no la cerró, asumió que estaba cerrada. Ni siquiera la revisó. No quiero que piense que no puede venir con nosotros, ni tomar agua, ni ir al baño en plena noche. Nunca parecía tener problemas para ir al baño en la enfermería, ya que siempre estaba un poco agrietado. Sí, creo que sería una buena solución. Al menos hasta que sepa que todo está bien. También creo que deberíamos dejar la puerta entreabierta por la noche. Por si quiere hablar con nosotros o tiene pesadillas. Me parece bien. ¿Alguna novedad sobre Keigo mientras estuve, fuera? Shouta se encogió por dentro al recordar que llevaba más de unas horas de mal humor.
RG cree que probablemente despertará hoy, ya que tiene mucha menos fiebre y parece que se mantiene así. Pero ya veremos. Eso es, Shouta se relajó en la cama con un suspiro de alivio. ¡Qué buena noticia! Sí, de verdad que lo es. Hisashi se acurrucó junto a Shouta. Puso una mano sobre su pecho, frotando en círculos su mechón de pelo. Después de cambiar el patrón del cabello para que formara un bonito círculo, Hisashi apoyó la cabeza en su hombro. Shouta lo miró perezosamente a los ojos. Eran cálidos, toda la ira y la preocupación reemplazadas por solo amor. A Shouta le quitó el aliento, un fuego que se despertó en él, deseando ser mejor, merecer el amor que Hisashi sentía por él. Quiero que quede claro, no quise decir nada de esas cosas desagradables que dije. Sé que le das muchas vueltas a las cosas. Así que quiero ser muy claro al respecto. Shouta simplemente parpadeó en respuesta. No se equivocaba. Pero eres un maestro increíble y serás una figura paterna increíble para estos niños. No tengo duda de que conectarás con ellos y los harás sentir seguros y queridos. También puedes y harás todo lo posible para mantenerlos a salvo. Serás el héroe que necesitan, no solo el que desean. Es una de las cosas que me encantan de ti. Shouta, eres capaz de proporcionarles todo lo que necesitan, incluso cuando eso te obliga a salir de nuestra zona de confort. Gracias. Shouta se inclinó para besar la frente de Hisashi. En ese momento, no creía realmente en sus palabras, pero había aprendido a creer que Hisashi creía en sus palabras. Y eso podría bastarle hasta que lo encontrara en sí mismo. Te amo, Shouta. Yo también te amo. Hisashi se incorporó bruscamente, lo que sobresaltó un poco a Shouta. Saltó de la cama y corrió a los pies. Shouta se incorporó mientras Hisashi se agachaba en el suelo. Al incorporarse de golpe, Hisashi tenía en los brazos la manta grande que le había arrancado antes. De acuerdo. Regresó al borde de la cama e hizo un gesto con la barbilla mientras agitaba los codos. Acércate, nos acurrucamos y vemos vídeos tontos de gatos en nuestros teléfonos hasta que vuelva Izuku. Entonces podemos invitarlo también, ¿no es Nemuri? Shouta levantó una ceja. No, no quiero ni oír hablar de que ahora le debemos un vestido bonito y una botella de tequila de alta gama, otra vez. Puede ir a hacer su calificación en lugar de solo quejarse. Ahora, hazte a un lado. Empezó a agitar los codos más rápido, con una pinta ridícula. A Shouta le encantó. Riendo entre dientes, Shouta se movió hacia el otro lado de la cama. Hisashi tiró la manta, extendiéndola a medias antes de deslizarse bajo las sábanas y pegarse a su costado. Shouta cogió su teléfono de la mesita de noche y sacó una recopilación de vídeos de gatos. Hisashi, bajo las sábanas, deslizó una mano en la de Shouta y entrelazó sus dedos con un ligero apretón. Shouta todavía se sentía un fracaso, un pésimo profesor, padre y héroe, pero con el apoyo de Hisashi, quizá podría revertir la situación y seguir caminando hacia la meta. Bueno, espero que les gustara la historia, así que deja tu like y suscribirse, nos vemos.